En el taller mecánico, entre elevadores y clientes esperando, mi padre me borró como contacto del coche familiar y soltó "ya recibiste suficiente". El jefe pidió el pago del 15% pendiente hoy a las 12:30 y me puso una tarjeta USB sobre el mostrador. Dentro había un registro que nunca vi. En la pantalla se leía: soy hijo único y técnico en un taller familiar de Valencia. Y ese día, a las 12:28, delante de 2 clientes y un proveedor, mi padre me borró como contacto autorizado del coche familiar. Sin mirar ni explicar. Le pidió al jefe de sistemas que lo hiciera en ese mismo momento. Bórralo ya, dijo. Ya recibió suficiente. Yo tenía grasa en las manos, un tornillo en la boca y el corazón hecho pedazos. Porque lo dijo así, en voz alta, como si yo fuera un error corregido. No su hijo. No el que estuvo 10 años abriendo ese taller desde las 7:15 de la mañana. El jefe, Julián, bajó la vista y tragó saliva. Aún así, fue al mostrador, abrió la consola del sistema y tecleó mi nombre. Mi nombre. Mi apellido. El de él. El que me dio. Ese que ahora eliminaba como si fuera un contacto más de móvil. El software del taller, vinculado con la base de datos de clientes y flotas, hizo un sonido de confirmación. Julián no me miró. Solo empujó hacia mí una caja plástica azul que contenía mis cosas, mi tarjeta de acceso, el mando del portón trasero y una memoria USB. Esto es tuyo, dijo sin levantar la cara. La parte que queda pendiente, si quieres reclamarla, es el 15%. El resto ya se te entregó como parte de tu adelanto, según tu padre. Su voz tembló al decirlo. Era la voz de alguien obligado. De alguien que no decide. Yo no entendía nada. ¿El 15% de qué? ¿Qué adelanto? ¿Qué se me había entregado? Me quedé ahí parado, con la caja tonta en la mano, viendo cómo el viejo se daba media vuelta como si todo eso fuera rutina. Como si no acabara de borrar a su hijo delante de media plantilla. Era martes. Llevaba una semana sin ver a mi madre porque, según él, me estaba metiendo ideas. Vivía en el piso de arriba, pero ya no bajaba al taller desde enero. El mismo mes en que falleció mi abuelo. El mismo mes en que todo empezó a oler raro. Ese día, a las 12:30, el jefe cerró la persiana media hora antes para evitar una escena. Me quedé solo, con las herramientas aún calientes, la caja en la mano y el sonido del compresor apagándose. Nadie me miraba. Nadie decía nada. Una clienta que estaba esperando su coche se levantó sin hacer ruido y se fue. Subí al coche que aún tenía acceso, porque no sabían que ese sí lo tenía sincronizado con mi móvil antiguo, y puse el USB en el puerto. La pantalla del navegador se encendió sola y apareció un archivo titulado registro-taller-0101-2015-3112-2022. Sentí un escalofrío. Eso era todo el historial. 8 años completos. Abrí el archivo y apareció una tabla de registros de entrada, salida, revisiones, cobros, órdenes internas y una columna que no había visto nunca, comisiones extraordinarias, PR. Esas 3 letras me hicieron tragar saliva. Mi nombre completo aparecía al lado de más de 100 registros marcados como OT/diagonal prioridad con una anotación, asignado por Pedro R. Mi padre. Yo nunca vi un céntimo de esas comisiones. Yo nunca firmé nada que dijera que esas entradas eran extra. Volví al listado y noté que algunas OT tenían asociado un documento en PDF. Abrí uno. Era una factura a nombre de una empresa fantasma. Cobraba por repuestos que yo mismo había instalado, con material del taller, pero esa factura no tenía mi firma. Tenía la suya. El PDF estaba fechado un mes después de que me prometiera dejarme el 50% del negocio como herencia adelantada. Una promesa que hizo en diciembre de 2021, en la comida de Navidad, delante de mi madre, mi novia y su hermana. Me abrazó entonces. Me dijo: esto es tuyo, hijo, lo levantaste conmigo. Y ahora tenía un registro con facturas duplicadas, comisiones ocultas y órdenes inventadas. ¿Cuánto dinero había pasado por ese sistema?
¿Por qué ahora me echaba como si yo fuera un traidor? Quise buscar más, pero la pantalla se apagó sola. El USB se bloqueó. Y un mensaje apareció como si hubiera estado programado para ese momento exacto. Si estás leyendo esto, es porque no me diste otra opción. No hay segunda oportunidad. Mi padre lo había dejado preparado. Desde ese momento supe que esa historia no se trataba solo de una herencia. Había algo más. Algo grande. Algo que él quería esconder a toda costa. Y yo estaba dispuesto a descubrirlo. Aunque me costara el apellido. Dale like a este video y suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias reales de herencias, dinero y secretos familiares que nadie se atreve a contar. Me llamo Pablo Romero. Tengo 32 años y trabajé toda mi vida en el taller de mi padre. Literalmente, desde los 13 empecé pasando la escoba, lavando piezas, aprendiendo con los mecánicos mayores y aguantando su carácter que siempre fue más de jefe que de padre. Nunca me quejé porque creí que era parte del camino. Yo no quería estudios ni oficinas, quería quedarme ahí, entre tuercas, motores y grasa. Me gustaba. Sentía que era parte de algo construido entre los dos. Vivía arriba del taller, en un piso viejo que mi abuelo Pedro reformó hace décadas. Mis padres se separaron cuando yo tenía 15. Mi madre se fue a vivir con su hermana al otro lado de la ciudad, y mi padre se quedó con la custodia porque a un chico hay que hacerle hombre, decía. Durante años, no tuve otra casa que esa mezcla de olor a aceite quemado, café recalentado y goma caliente. El taller lo era todo: casa, escuela, oficina, rutina. Desayunaba café con leche y media tostada con aceite a las 6:30. A las 7 bajaba las persianas metálicas. Los lunes abríamos con revisión de flota de furgonetas de una empresa de paquetería. Mi padre hacía el papeleo. Yo pasaba horas con las manos negras hasta las uñas. No era esclavitud, era lo que se suponía que debía hacer el hijo del jefe. Y yo lo hacía con orgullo. Cuando cumplí 24, el negocio iba viento en popa. Nos contrataron para llevar el mantenimiento de flotas municipales. Mi padre me dio una copia de las llaves del despacho. Me dijo: te vas a quedar con esto algún día, así que ve aprendiendo los números. Empecé a llevar inventarios, a hablar con proveedores, incluso a formar a los chicos nuevos. Me sentía parte del núcleo, aunque no figurara en los papeles. Lo único que nunca toqué fue la parte de la contabilidad más profunda. Eso siempre lo llevaba él. Decía que eran cosas de impuestos, líos con Hacienda y que cuanto menos supiera yo, mejor. Le creí. Porque siempre le creí. Hasta que en 2022 pasó algo que no entendí del todo. Unos meses después de que muriera mi abuelo, mi padre vino una noche con una botella de vino, algo raro en él, y me dijo que tenía un plan. Que estaba cansado, que yo ya era mayor, que iba a adelantarme lo mío. Firmamos un papel, un documento sencillo con una notaria amiga suya. Él me explicó que era un adelanto simbólico, una especie de preherencia. Me sonó extraño, pero no supe cómo decirle que no confiaba del todo. Era mi padre. No le preguntas a tu padre si está intentando engañarte. Después de eso, empezaron los cambios. Primero, mi madre me llamó un domingo por la noche llorando. Me dijo que había recibido una notificación de que alguien había cambiado el seguro del coche familiar y que ya no figuraba ella ni yo, solo él. Me extrañó, pero no le di importancia. Pensé que estaba exagerando. Luego, Julián, el jefe de sistemas, me preguntó en voz baja si yo sabía que muchas de las órdenes de trabajo que hacíamos en conjunto figuraban como realizadas por otra empresa, Automoción RPLSL. Le dije que no. Me dijo que era raro, porque el material salía del almacén del taller y los operarios eran los mismos de siempre. Es como si alguien estuviera facturando 2 veces por lo mismo, comentó. Le resté importancia. Dije que seguramente era un error del sistema. Pero en casa, empecé a notar cosas raras. Pedidos de repuestos que no llegaban. Proveedores que reclamaban pagos que yo juraría ya habíamos hecho. Un día, buscando una factura en la carpeta digital del servidor, encontré un archivo oculto,
bloqueo-herencia-2022. PDF. No me atreví a abrirlo. Me dio miedo. La tensión creció más cuando empecé a salir con Clara, una clienta que trajo su coche con un fallo en la bomba de agua. Nos gustamos. Salimos. Después de 3 meses, se lo conté a mi padre. Su reacción fue seca: no mezcles taller con mujeres. Lo dijo como si hubiera cometido una traición. Poco después, me dejó fuera de la reunión con el gestor contable. Son temas delicados, dijo. Pero yo ya era adulto. Ya manejaba el taller. Ya trabajaba más que él. La humillación me dolió. Y no fue la única. En diciembre, intenté actualizar mi coche y fui al concesionario con la idea de entregar el mío como parte de pago. Me dijeron que no podían aceptarlo porque estaba registrado como propiedad compartida, pero no conmigo. Con RPLSL. Volví al taller temblando. Y ese mismo día, vi una carpeta nueva en el servidor, OT Confidential. No tenía acceso. Ni siquiera como administrador. Empecé a sospechar que ese 15% del que habló el jefe no era cualquier cosa. Que ese ya recibiste suficiente escondía algo. Y lo confirmé cuando hablé con un ex empleado, Matías, que ahora trabaja en otro taller de Alicante. Me dijo que el año pasado, mi padre lo contactó para firmar una serie de trabajos falsos a cambio de un dinero por fuera. Que el papeleo era una tapadera. Que todo venía de dentro. Y ahí empezó el verdadero problema. El taller tenía 2 caras. La visible, donde yo ponía el cuerpo. Y otra oculta, donde alguien más estaba cobrando. Y esa persona no era un desconocido. Era mi padre. Y ahora lo único que me quedaba era esa caja azul con la USB. Y la pregunta que me estaba comiendo por dentro: ¿cuánto tiempo llevaba usándome sin que yo me diera cuenta? El día siguiente fue miércoles, y lo recuerdo como si hubiera durado una semana entera. Dormí mal, con el sonido del clic del USB apagándose una y otra vez en la cabeza. Soñé con tornillos cayéndose, con facturas impresas en papeles que se deshacían entre mis dedos. A las 6:10 me despertó el ruido del compresor encendiéndose abajo, pero no bajé. Ese día no abrí el taller. Me quedé en el piso de arriba, sentado en la mesa de la cocina mirando la carpeta abierta en la pantalla. Le había hecho una copia al archivo de la USB y la pasé a mi portátil por si acaso. Había más de 300 documentos. PDF, correos, autorizaciones con firmas escaneadas y al menos 40 órdenes duplicadas que yo mismo recordaba haber firmado para clientes de flotas. Pero los pagos no coincidían. Ni las fechas. Ni los nombres de empresa. A las 8:34 le escribí a mi madre. Solo puse: ¿tú sabías algo de esto? Me respondió a los 5 minutos con un audio que aún tengo guardado. Sabía que algo no me cerraba. Pero nunca quise meterte en medio, hijo. Lo que hizo con el dinero de tu abuelo no está claro, y el notario se lavó las manos. Me dijeron que habían adelantado parte de la herencia, pero a mí nunca me tocó nada. Mi madre nunca hablaba así. Siempre fue la que bajaba los tonos, la que nos ponía a los dos en la misma mesa cuando discutíamos. Escucharla con la voz quebrada me hizo tomar una decisión. A las 10:02 bajé las escaleras. El taller estaba a medio gas. Julián me vio entrar y dejó de teclear. Me saludó con una mirada rara, mezcla de pena y miedo. Me acerqué a él. ¿Dónde está?, pregunté. En la oficina. Llegó hace un rato. No ha dicho nada. ¿Y los clientes? Movió las citas. Dijo que hoy solo se reciben vehículos, nada de entregas. Caminé hasta la oficina, empujé la puerta sin llamar. Él estaba ahí, mi padre, con la misma carpeta negra que usaba desde hace 15 años. El mismo bolígrafo azul que siempre dejaba mordido por el capuchón. Levantó la vista cuando me oyó entrar. No puedes entrar sin cita ahora, dijo. No soy cliente, respondí. Soy el hijo al que acabas de borrar. Pablo suspiró. No empieces. ¿Cuánto hace que lo haces?
Pregunté, mostrando la pantalla de mi portátil. ¿Cuántos años llevas usando mi firma para cobrar por trabajos duplicados? ¿Desde antes o después de prometerme el 50%? Él no dijo nada. Cerró la carpeta con una calma que me dio más miedo que si hubiera gritado. Eso no es asunto tuyo. ¿Cómo que no? Son mis manos las que hicieron ese trabajo. Yo fui el que facturó, el que metió horas. Tú solo convertiste todo en un desvío para una empresa fantasma que ni siquiera existe. Se levantó. Me miró con una dureza que no le conocía. Todo lo que sabes, lo aprendiste aquí. Todo lo que has tenido, lo tuviste por mí. No vengas ahora con reclamos como si fueras un mártir. Te he dado más que a nadie. ¿Y ahora me borras como si fuera un proveedor más? Te di la oportunidad de tener tu vida. Pero elegiste jugar al empresario antes de tiempo. Quisiste traer a esa mujer al taller, meter cambios, abrir redes sociales, hacer descuentos absurdos. Esto no es una ONG. Aquí manda quien pone el capital. Lo dijo así, en seco. Me temblaban los dedos. Pero no era miedo. Era otra cosa. Algo que me quemaba por dentro y que ya no podía sostener. Tú dijiste que esto iba a ser mío. Y firmamos algo. Era simbólico. No tiene validez legal. ¿Entonces nunca pensaste darme el taller? Pensé en dártelo, dijo bajando la voz. Hasta que empecé a ver cómo confiabas en todos menos en mí. Le diste acceso al servidor a Julián, le mostraste a Clara cómo se hacían los presupuestos. Esto es familia, no un club de barrio. Me quedé callado. Por dentro estaba gritando. Apreté los puños. Lo único que te queda por cobrar, continuó, es el 15% del paquete original. Puedes hablar con el notario. Ya está todo firmado. Ese dinero es una estafa. Y el notario está comprado. Cuidado cómo hablas, dijo él. Ah, sí. ¿Me vas a demandar? ¿Vas a decir que tu hijo te robó? ¿Que el mismo hijo que se levantó a las 6 durante 10 años para abrir este lugar ahora es un impostor? Se quedó mudo. Yo también. Por un segundo creí que iba a llorar. Pero no. Su orgullo era más fuerte. Le dejé mi portátil encima del escritorio. Todo está ahí. Si no lo entrego hoy a Hacienda, será mañana. Y si no, pasado. Pero esto no se queda acá. No es por el dinero, papá. Es por lo que hiciste con mi confianza. Cuando salí, supe que no había vuelta atrás. Me crucé con Clara en la entrada. Había venido a buscarme. Yo no le había contado nada aún, pero algo en mi cara se lo dijo todo. Me abrazó. Le temblaban las manos. ¿Qué pasó? Me susurró. Mi padre ya no es mi padre. No como antes. En ese momento, detrás de nosotros, escuchamos un portazo. Él salía del taller, sin decir nada. Cruzó la calle, subió a su coche y se fue. Nadie habló. Nadie lo detuvo. Y esa fue la última vez que lo vi como dueño. La tarde de ese miércoles, el taller cerró antes de las 5. Julián me dijo que me fuera, que él se encargaba de apagar todo. No quedaban coches urgentes. Ni ganas. Yo subí al piso de arriba con una mezcla de rabia y tristeza que no me cabía en el cuerpo. Clara venía detrás, sin decir mucho. Le preparé un té aunque no tenía hambre ni sed. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Puse la tetera, la dejé hervir demasiado, me olvidé de servirlo. Me senté en la mesa de la cocina como si fuera una silla de hospital. ¿Ahora qué vas a hacer?, preguntó ella en voz baja. No lo sé, dije. Estoy fuera de todo. De los papeles. De la empresa. De su vida. ¿Y el USB? ¿Vas a denunciar? No todavía. Pero no pienso quedarme callado. Esa noche, dormí en el sofá. Clara se quedó conmigo, en silencio, abrazada a mi espalda. Me desperté varias veces con la mandíbula apretada, sudando.
Soñaba con hojas de Excel, con firmas falsas, con el nombre de la empresa fantasma que ahora se me aparecía como un tatuaje en la frente, RPL SL. Al día siguiente, bajé al taller. La persiana estaba a medio abrir. No había nadie. El lugar olía a aceite viejo. Me senté en la oficina de mi padre. Abrí los cajones. Revisé todo. Y encontré una libreta. No era gran cosa. Un cuaderno viejo con tapas negras, sin nombre. Pero dentro había anotaciones hechas a mano, fechas, nombres, códigos de piezas, cantidades. En una hoja, una lista de depósitos con iniciales, y al final, un número resaltado, 178. 542,63 euros. Casi 180.000 euros en adelantos, desvíos y OT especial desde 2018. Lo anoté todo. Fui a ver a mi madre. Me abrió la puerta con una bata gris y el pelo recogido. Me abrazó apenas me vio. Tu padre te va a llamar, me dijo sin rodeos. ¿Ya lo sabías? No así. Pero algo se intuía. El día que murió tu abuelo, tu padre cambió. Como si se liberara. Como si pensara que todo era suyo. Pasamos la tarde hablando. Me dijo que el notario de la familia, un tal señor Bernat, había sido amigo de tu abuelo, no de tu padre. Que podía pedir una copia del testamento original. Que tal vez ahí había algo más. El viernes fui al despacho del señor Bernat. Me recibió una secretaria con gafas de colores. Dije mi nombre, mi relación con Pedro Romero. Me hicieron esperar media hora. Cuando el notario me llamó, traía una carpeta fina, de esas que parecen no contener nada y que en realidad contienen todo. Tu abuelo dejó testamento, dijo sin rodeos. Pero su hijo hizo algo más. Me lo explicó así: Pedro Romero, mi abuelo, había dejado el taller a nombre de una sociedad familiar llamada Talleres Romero Hermanos S.L., de la que yo figuraba como socio secundario desde 2017. Eso estaba registrado. Pero mi padre había iniciado un proceso de transformación de la sociedad a nombre unipersonal, sin notificarme como socio. Lo hizo usando una cláusula del testamento original que decía: el heredero principal podrá reorganizar la estructura para preservar la unidad productiva del negocio. Eso, con un buen abogado, bastaba para justificar el traspaso, siempre que no hubiera conflicto. Pero si usted demuestra uso fraudulento de fondos, falsificación de firmas o duplicidad de facturación, la situación cambia, me dijo Bernat. Me temblaban las manos. Le entregué una copia del archivo del USB, la libreta, los pantallazos. Esto es grave, dijo el notario. Pero tiene arreglo. Volví al taller y puse una nota en la puerta, cerrado temporalmente por auditoría interna. No sabía si podía hacer eso legalmente, pero lo hice igual. A los pocos días, recibí el primer mensaje de mi padre. No llamó. Mandó un audio de 11 segundos. Te estás metiendo en algo que no entiendes, Pablo. El taller no es un juego. Lo borré sin responder. Clara me ayudó a buscar un abogado. Se llamaba Ismael, tenía pinta de loco calmado, con barba descuidada y ojos que no parpadeaban. Revisó todo. Me dijo que tenía base. Que podíamos pedir una revisión judicial de la estructura de propiedad. Que la clave era demostrar que me usaron como firma de paja mientras otros facturaban en negro. Mientras tanto, Julián se puso de mi lado. Me entregó un historial de accesos al servidor, respaldos de las órdenes duplicadas, mensajes internos. Me dijo que se había sentido culpable por meses. Yo solo seguía órdenes. Pensé que tú sabías. Durante una semana, trabajamos día y noche armando el caso. Clara llevaba cafés. Mi madre cocinaba para todos. El taller seguía cerrado. Algunos clientes preguntaban. A todos les dije lo mismo: estamos reorganizando. No podía contar aún que estaba reconstruyendo lo que me habían robado. El lunes siguiente, mi padre me denunció por apropiación indebida de recursos del taller y uso no autorizado de datos internos. El conflicto ya no era solo familiar. Era legal. Y entonces pasó algo que no esperábamos.
El notario Bernat me llamó al móvil con voz temblorosa. Pablo, he recibido una copia antigua del testamento de tu abuelo. No la oficial. Una versión manuscrita. La firmó de su puño y letra en 2015. ¿Y qué dice? Que tú eres el heredero principal del taller. Que si Pedro faltaba, tú tomarías el mando. ¿Y por qué no se usó esa? Porque alguien entregó otra copia. Con un párrafo omitido. Me quedé en silencio. Alguien. Mi padre. Ese día entendí que todo había sido preparado. Que me habían usado para que trabajara como hijo, mientras me borraban como heredero. Y que la única forma de recuperar lo mío no era llorando, sino peleando. No por venganza. Por justicia. Porque mi apellido no era una firma más en una factura. Era una historia completa. Y no pensaba dejar que la tacharan. La audiencia fue el 12 de mayo a las 9 en la sala 4 del Juzgado de lo Mercantil de Valencia. Llegué con Ismael, mi abogado, la carpeta con todos los documentos, la libreta original y una copia impresa del archivo registro-taller-0101-2015-3112-2022. Clara venía detrás, apretando una carpeta con anotaciones. No era abogada, pero me había ayudado a organizarlo todo, línea por línea. Mi padre ya estaba allí. Traje gris, la misma carpeta negra de siempre, el rostro inexpresivo como cuando firmaba presupuestos delante de clientes nuevos. No me miró. El juez, un hombre de 1,60, pidió orden. Se le notaba experiencia. Hablaba poco y directo. Lo primero que hizo fue leer en voz alta la solicitud de revisión de herencia, junto con el pedido de nulidad parcial de la reestructuración de la sociedad Talleres Romero Hermanos S.L. Ismael se levantó y presentó todo: las facturas duplicadas, las comisiones PR, los correos, los informes del servidor, la firma digital que había sido usada sin autorización y la libreta física donde todo quedaba anotado a mano. También llevó como prueba el testamento manuscrito original de mi abuelo Pedro, el que el notario Bernat había recuperado de sus archivos personales con una nota que decía: solo si lo necesita mi nieto. Cuando el juez terminó de revisar todo, hizo una pausa. Luego miró directamente a mi padre. Señor Romero, ¿tiene usted algo que decir? Mi padre no respondió de inmediato. Luego se aclaró la garganta y dijo: no niego los documentos, pero los montos estaban acordados. Mi hijo sabía todo. Era parte del negocio familiar. Mi abogado levantó una ceja. Entonces, ¿por qué no figura su firma en ningún traspaso bancario? ¿Por qué los correos de confirmación están enviados desde su cuenta y no la de él? ¿Y por qué eliminó su acceso del sistema una semana antes de que él solicitara los balances? Mi padre no respondió. El juez tomó nota. Su tono no cambió. Vamos a proceder con una suspensión provisional de la titularidad total del taller hasta que se aclare la situación. Se designará un interventor. Señor Pablo Romero, queda usted reconocido como heredero legítimo según el testamento original, a la espera de resolución definitiva. No gané el taller ese día. Pero tampoco lo perdí. Afuera del juzgado, mi padre pasó por mi lado y susurró sin mirarme: tú no sabes lo que estás haciendo. Esto no era solo tuyo. No, respondí mirándolo a los ojos. Era de los dos. Hasta que decidiste borrarme. No volvimos a hablar. Los meses siguientes fueron una mezcla de trámites, reconstrucción y silencio. La auditoría confirmó el desvío de más de 210.000 euro en facturas no declaradas. La empresa fantasma RPLSL fue cerrada. Algunos proveedores declararon que fueron presionados para facturar a través de ella. En septiembre, el juez dictó sentencia definitiva: se reconocía mi derecho sobre el 50% del taller como heredero directo de Pedro Romero, y se abría la vía para negociar una compensación económica por los daños sufridos. Mi padre, frente a eso, decidió firmar un acuerdo: me cedía el 100% del taller a cambio de que yo renunciara a iniciar una causa penal. No por culpa. Por orgullo. No quería un juicio público. Acepté. El 3 de octubre,
Abrí de nuevo el taller con un cartel nuevo, Taller Romero, desde 1981. Nuevo rumbo. Cambié el logo, actualicé la página web, abrí redes sociales y reorganicé todo desde cero. Julián volvió conmigo. Clara se hizo cargo de la administración. Mi madre, que no quería saber nada del taller, vino un sábado con tortilla y dejó un florero sobre la recepción. Para que se note que ahora sí hay casa, dijo. Nunca recuperé la relación con mi padre. A veces paso por la calle donde vive. Lo veo en el bar de siempre, tomando café con los de antes. No me saluda. No lo necesito. En una caja del piso de arriba guardo todavía la libreta negra, el USB y la copia del testamento original con la firma de mi abuelo. Un día la abrí con calma y leí una frase que estaba al final de la última hoja, escrita en lápiz. Si Pablo trabaja duro, dale las llaves. Si no, que las encuentre. Las encontré. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.